demanda adoración verdadera. El mensaje de Cristo rechaza tanto la autosuficiencia de los fariseos como el bochornoso estilo de vida de un adúltero desenfrenado. El ministerio de Jesucristo en Juan 3 y 4 abarca ambos extremos del espectro moral. Juan 4 contiene una de las conversaciones más familiares y hermosas de toda la Biblia. Aquí nuestro Señor ofrece salvación a una mujer marginada como si le estuviera ofreciendo un trago de agua, pero no confundamos nunca su oferta directa con un mensaje superficial. Aquellos que se oponen a la salvación de señorío se refieren frecuentemente a este relato para probar que la salvación es un don aparte de cualquier demanda de dedicación de la vida del pecado. En otras palabras, abandonar todos los pecados. Pero no osamos basar nuestra teología de la salvación solo en los datos recogidos en este relato y a menudo mal interpretados, o aún peor, rotular elementos cruciales del Evangelio como no esenciales porque no se encuentran en Juan 4. Recordemos en primer lugar que Jesús, que conocía el corazón de la mujer, sabía exactamente qué mensaje necesitaba oír para ser conducida a la fe y a la salvación. No hizo mención de paga del pecado, arrepentimiento, fe, expiación, su muerte por el pecado, ni de su resurrección. Hemos de llegar a la conclusión de que estos no son elementos indispensables del mensaje del Evangelio. Ciertamente no. La mujer fue preparada singularmente para este momento por el Espíritu Santo. De eso no hay duda alguna. No hay razón para especular sobre la cantidad de verdad espiritual que hubiera adquirido antes de este intercambio. A diferencia de Nicodemo, ella no era una teóloga, pero su corazón estaba preparado para reconocer sus pecados y aceptar a Cristo. El mensaje del Señor para ella estaba destinado a traerla hacia Él, no para presentar un esquema completo del Evangelio con el fin de que sirviera como una norma para cada caso de evangelización personal. Debemos aprender de los métodos del Señor, pero no podemos aislar este pasaje y tratar de extraer de él un modelo para una presentación universal del Evangelio. Todo lo que sabemos de los antecedentes de esta mujer es que su vida era un enredo de adulterios y matrimonios rotos en su sociedad. Esto la convertía en una marginada despreciable, sin más posición social que la de una vulgar prostituta. Ella parecía cualquier cosa menos un buen candidato para la conversión. Para atraerla hacia él, Jesús tuvo que obligarla a admitir su indiferencia, lujuria, egocentrismo, inmoralidad y prejuicios religiosos. La mujer presenta un contraste marcado con Nicodemo. Eran virtualmente opuestos. Nicodemo era judío, ella era samaritana. Él un hombre, ella una mujer. Él era un líder religioso, ella una adúltera. Él era sabio, ella ignorante. Él era miembro de la clase alta, ella de la más baja.
más baja incluso que los marginados de Israel, porque era una marginada samaritana. Él era rico, ella pobre. Él reconocía a Jesús como maestro de Dios. Ella no tenía ni idea de quién era Jesús. Difícilmente podrían haber sido más diferentes. Pero fue el mismo poderoso y omnisciente Cristo quien se reveló a ella. Tómese nota de que esto no es en primer lugar la historia de una mujer samaritana, sino que es más bien el relato de la revelación que Jesús hace de sí mismo como Mesías. De todas las ocasiones que Jesús tuvo para revelar quién era, eligió decírselo primero a esta mujer desconocida de Samaria. Nos podemos preguntar por qué no fue al centro de Jerusalén, entró en el templo y anunció allí a los líderes reunidos que él era el Mesías. ¿Por qué se revelaría primeramente a una mujer desconocida y adúltera? Ciertamente, él trataba de demostrar que el Evangelio era para todo el mundo, no solo para la raza hebrea, y que su ministerio era para los pobres marginados, tanto como la élite religiosa. Para los líderes judíos era una repulsa el que su Mesías los pasara por alto y se mostrara a una adúltera samaritana. Cuando finalmente reveló la verdad a los líderes de Israel, ellos no lo creyeron. Se nos cuenta solo lo más esencial de la conversación del Señor con la mujer samaritana. La Biblia no revela nada específico sobre sus pensamientos o emociones. No se nos dice nada de lo que la mujer pudo entender. Si entendió del todo de la oferta del Señor de darle agua viva. No está claro si ella se dio cuenta de que él estaba hablando de vida espiritual. El único conocimiento que tenemos de su respuesta es lo que inferimos de sus palabras y acciones. Por ende, debemos prestar especial atención a las palabras y al contexto del mismo mensaje. No sea que perdamos el punto de vista esencial y concluyamos en falsas interpretaciones. De hecho, aunque asumimos que aceptó a Jesucristo como Mesías y se convirtió en un creyente, aún esto no está explicado en el texto. Lo admitimos en base a su comportamiento, especialmente por el hecho de que corrió a hablar a otros de él y que ellos creyeron. Por ello, debemos tener cuidado y darnos cuenta de que este pasaje en sí y de por sí no es fundamento apropiado para una definición de lo que es el Evangelio. A diferencia de nosotros, Jesús conocía el corazón de la mujer. Al hablar con ella, pudo considerar la respuesta y saber exactamente lo que ella comprendía y creía. Puede ajustarse exactamente a la verdad que ella necesitaba oír. No hizo una presentación normalizada ni un bosquejo de 4 puntos sobre los hechos del Evangelio. No obstante, la conversación de Jesús con la samaritana establece algunas líneas de conducta claras para la evangelización personal. Mientras el evangelista, por excelencia, trataba de ganarla, dirige la conversación hábilmente, llevando a la mujer desde un simple comentario sobre el agua para beber
hasta la revelación de sí mismo como Mesías. Sobre la marcha, elude con maestría los intentos de ella para controlar la conversación, cambiar de tema y hacer preguntas irrelevantes. La lección del pozo. Cristo vino a buscar y salvar a los perdidos. Notemos los hechos que llevaron a este encuentro. Jesús había salido de Judea e iba camino de Galilea. El versículo 1 nos dice que se había extendido la noticia de su éxito. Multitudes de personas se reunían para verle, creando un serio problema. Los líderes judíos odiaban a Juan el Bautista porque enseñaba la verdad y los condenaba a ellos. Así que podemos imaginarnos lo que pensaban de Jesucristo. Cuantas más personas iban a ver a Jesús, más crecía el disgusto de los líderes religiosos. De hecho, desde ese momento del ministerio de Cristo en adelante, su lucha con los fariseos fue tema constante. Finalmente, culminó en su condena a muerte. Jesús dejó Judea, no porque tuviera miedo a los fariseos, sino porque no había llegado la hora de la confrontación. Tenía también una misión positiva para hacerlo. Le era necesario pasar por Samaria. Esta no era una necesidad geográfica. En realidad, viajar a través de Samaria no era normal para un judío. Los samaritanos eran tan ofensivos para los judíos que lo que estos menos deseaban era poner pie en Samaria. Pese a que el camino más directo pasaba por Samaria, los judíos nunca lo utilizaban. Tenían su propia ruta que pasaba por el norte de Judea, al este del Jordán y volviendo luego a Galilea. Jesús podía haber seguido esa ruta bien transitada desde Judea hasta Galilea. Pero al hacer el viaje a través de Samaria, nuestro Señor mostró su amor por los pecadores. Los samaritanos eran una raza mezclada de judíos con los pueblos colindantes que emparentaron cuando Israel fue llevado cautivo el 722 antes de Cristo. Ver Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 23 y 25. Rechazaron a Jerusalén como centro de adoración y edificaron su propio templo en el monte Gerizim, en Samaria. Sus matrimonios mixtos y su idolatría eran delitos tan groseros que los judíos ortodoxos ordinariamente no salían tener trato con ellos. Samaria se había convertido en una nación aparte, considerada por los judíos como más aborrecible que los mismos gentiles. Este odio y resentimiento entre judíos y samaritanos era cosa de siglos. Con solo pasar por Samaria, nuestro Señor estaba derribando viejas barreras. La razón que Jesús tenía para tomar ese camino era cumplir con una cita divinamente establecida junto al pozo de Jacob. Había venido a buscar y salvar a los perdidos. Y aunque ello significara una ruptura seria con el protocolo cultural, estaría allí en el momento oportuno. Llegar a tiempo era crucial. Si hubiera llegado al pozo 10 minutos demasiado pronto o demasiado tarde,
podría no haber encontrado a la mujer, pero su horario era perfecto. Él mismo lo estableció aún antes de la fundación del mundo. Cristo llegó al lugar de la cita, un terreno que Jacob había adquirido y dado a José. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí vislumbramos algo de la humanidad de Cristo. Dado que era un hombre en todos los sentidos, estaba cansado. El escritor de Hebreos dice que Jesucristo fue afectado por nuestras mismas debilidades. Juan usa probablemente el sistema romano de medir el tiempo. El tiempo romano empezaba a mediodía, por lo que la hora sexta serían las 6 de la tarde. Las gentes de Sicar habrían finalizado su trabajo y la mujer estaba ocupada en la diaria tarea de sacar agua. Nuestro Señor había llegado al fin de una larga y cálida jornada bajo el sol y estaba cansado y sediento. Se encontraba en el lugar señalado según el horario de Dios, determinado por la voluntad de Dios. Estaba allí para salvar a una sola mujer, trágicamente infeliz. Vino una mujer de Samaria para sacar agua. Versículo 7. Era una mujer condenada al ostracismo por la sociedad judía. Imaginemos su sorpresa cuando Jesús, que no tenía con qué sacar agua, le dijo: dame de beber. Seguramente se sentiría sobresaltada, seguramente se sentiría sobresaltada. Estaba acostumbrada a que todo mundo le rehuyera. Además, en aquella sociedad, los hombres no hablaban en público con las mujeres, ni siquiera con sus esposas. Además, Jesús había derribado la barrera racial. Se sorprendió de que Jesús le hablara y, aún más, de que le pidiera beber en su vaso impuro. Ella preguntó: ¿cómo que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Dios no hace acepción de personas, y Jesús no se avergonzaba de beber el vaso de una mujer por la que había venido a morir. Nadie, ni esta mujer, ni un fariseo como Nicodemo, ni siquiera el más repulsivo leproso y la más vil prostituta, estaba fuera del alcance de su amor divino. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. De repente, Jesús dio la vuelta a la situación. Al principio él estaba sediento y ella tenía el agua. Ahora él hablaba como si la sedienta fuera ella y él tuviera el agua. En lugar de pedir de beber, declaró que ella necesitaba beber de su fuente. Ahora no se trataba de su sed física, sino de su necesidad espiritual. Pese a que, al parecer, ella no lograba entender, él estaba ofreciendo agua viva para su alma seca. Como hemos visto, algunas personas sostienen
que la fe que salva no incluye la idea de una total obediencia ni dedicación. Frecuentemente señalan la oferta de Jesús a esta mujer como prueba de que no se requiere ninguna sumisión a la autoridad divina. El verbo beber, citado por Jesús, da la idea clara de apropiación, de compromiso y obediencia. En Mateo 20:22 se cita: ¿podéis beber la copa que yo he de beber? Y Juan 18:11 cita: ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Aquí ambos vocablos usan beber en una forma que implica claramente obediencia y rendición incondicional. Repito, una rendición incondicional al señorío de Jesucristo. Aún más, tratar de definir la fe como una metáfora es una selectividad injustificada y alejada al texto bíblico. El agua viva que Jesús ofreció era el don de la salvación, incluyendo todo lo que es inherente a la realidad de la redención: libertad del pecado, compromiso de seguir a Jesús, la capacidad para obedecer la ley de Dios y el poder y el deseo de vivir una vida que glorifique a Jesucristo. Desafortunadamente, ella parecía estar pensando todavía en términos de agua literal. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Si tan solo hubiera sabido, él era mucho más grande que Jacob y su agua mejor que la de Jacob. Él trató de explicar más sobre las propiedades únicas de esta agua viva. Respondió y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es el agua eterna para saciar un alma enferma y moribunda. Su respuesta fue inmediata: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más a sacarla. Al parecer, ella estaba todavía confusa, sin saber si Jesús se refería literalmente al agua o algo espiritual. En el relato de Jesús con la samaritana, es claro que Jesús nunca buscaba una pseudoconversión barata. Él sabía que ella no estaba todavía preparada para el agua viva. Había dos asuntos que debían tratarse primero. Número uno, el pecado de la mujer. Y número dos, la verdadera identidad de Jesús. Jesús nunca aprobó ninguna forma de gracia barata. No ofrecía la vida eterna como adición a una vida desordenada de pecados, sin renunciar y sin confesar. Es inconcebible que Él diera a beber el agua de vida sin cambiar el estilo pecaminoso de vida del individuo. En otras palabras, es inconcebible que Él diera vida eterna a cualquier persona sin que éste cambie el estilo pecaminoso de vida. Él vino, ciertamente,
a salvar a su pueblo de sus pecados, no a conferir inmortalidad a personas cautivas del mal. Repito, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, pero nunca a conferir inmortalidad a personas cautivas del mal. El Señor fue directamente al corazón del asunto, haciéndole saber a ella que no podía ocultar su pecado. Le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La voluntad de confesar la realidad y lo odioso del pecado propio es una manifestación clara y esencial de la sed espiritual auténtica. Pero la trama de los adulterios de esta mujer era tan compleja y su pecado tan grande que ella ni siquiera trató de explicarlos. No tengo marido, fue todo lo que dijo. De cualquier manera, él sabía toda la verdad. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imaginemos su vergüenza cuando se dio cuenta de que él sabía todo sobre sus pecados. Desde luego, ella habría preferido mantenerlos ocultos. No había mentido al decir que no tenía marido, pero tampoco había contado toda la verdad. Era como si Jesús dijera: de acuerdo, si tú no vas a confesar tus pecados, voy a hacer que te enfrentes con ellos diciéndote lo que ocurre. En el versículo 19, ella confesó su pecado al decir: Señor, me parece que tú eres profeta. En realidad estaba diciendo: Señor, estás en lo cierto. Esa soy yo. Lo que dices de mí es verdad. En este punto, ella debe haberse dado cuenta de que quien quiera que fuera esta persona conocía los detalles de su vida pecaminosa. La había desenmascarado por completo. No obstante, aun conociendo toda su depravación, le estaba ofreciendo el agua de vida. Si ella hubiera conocido bien las escrituras, podría haber acudido a su memoria Isaías capítulo 55, versículo 1, o todos los sedientos, venid a las aguas. La oferta de agua viva no es solo para personas religiosas como Nicodemo. Todos los sedientos, todos los pecadores como yo, somos invitados a beber del agua viva. Incluso una mujer adúltera cuya vida estaba cargada de siniestros pecados. Isaías añade un mandato a los pecadores juntamente con una hermosa promesa que hubiera alegrado el corazón de la mujer samaritana. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Yahvé, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Isaías 55, 7.